Entonces este estatuto entra en vigor en el 2002, en el 2003 se pone en marcha con la elección de los primeros jueces, el primer fiscal de la Corte, que es un argentino, Luis Moreno Campo, que es designado como el primer fiscal de la Corte Penal Internacional por un mandato de 9 años que terminan en junio de este año. Entonces, con la designación de jueces y fiscales, la Corte está en condiciones de comenzar a funcionar y empiezan allí las verdaderas dificultades de la Corte. Sin investigadores y sin equipos, debe ponerse en marcha inmediatamente después de seleccionados el fiscal y los jueces. En el 2003 hay una gran presión para que la Corte se ponga en marcha. La inercia y el gran impulso que se había logrado en todo el proceso de negociaciones continúa, y hay una gran presión para que se inicien las primeras investigaciones, para que se inicien los primeros juicios, y paulatinamente estas investigaciones comienzan y se van abriendo investigaciones en distintos países. Hoy hay 7 investigaciones abiertas en Uganda, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Libia, Sudán, Kenia y Costa de Marfil. Ya les voy a contar cómo se llega a la selección de estas situaciones y por qué. Se inician las investigaciones, se inician los primeros juicios, se hacen los primeros arrestos, y ahora en marzo, el 14 de marzo, acaba de dictarse la primera condena en el primer juicio de la Corte Penal Internacional contra un jefe de una milicia de Congo, Tomás Lubanga, por un crimen de guerra de reclutamiento de niños. En junio se estima que se daría a conocer la sentencia, o sea, se da un fallo condenatorio, pero todavía no se dictó la pena, y se va a dictar la pena en junio aproximadamente, y además se van a dictar, esto es muy importante, por primera vez los principios de reparación a las víctimas. La Corte Penal Internacional, a diferencia de los demás tribunales que se han creado, es el primer tribunal que tiene un mecanismo de reparación a las víctimas de los crímenes cometidos. Con este cierre del primer ciclo judicial, al terminarse el primer juicio, es que se permite hacer ya un balance actuado y de cómo ha funcionado la Corte y cuáles son los desafíos. Y aquí tenemos, en primer lugar, un primer balance sobre una cuestión que fue central en la etapa de negociación, que está vinculada al principio de legalidad y al sistema de lo que se llama la complementariedad entre la Corte y los Estados. Como yo les decía, las negociaciones estuvieron dominadas por esa tensión permanente entre soberanía e internacionalismo, y como parte de esa tensión y como forma de tratar de dirimir esa tensión o de conciliar los distintos extremos, hubo un gran foco en establecer una división de competencias entre la Corte y los Estados por otra parte. Y como instrumentos de delimitación de competencias respectivas para asegurar o para evitar un internacionalismo excesivo y proteger, salvaguardar el campo de los Estados, se utilizaron dos instrumentos. Uno es el famoso principio de legalidad, que por supuesto es un principio que en derecho penal se utiliza para delimitar los delitos, definir los delitos y preservar los derechos del acusado contra los abusos del Estado. Aquí el principio de legalidad
fue utilizado también como una forma de preservar los derechos de la persona y como parte del principio de legalidad. Ustedes saben, los dos principios muy conocidos son que no se puede juzgar a nadie por un delito que no haya sido previamente definido, el nullum crimen sine lege, y el nullum crimen sine pena, que establecer las penas previamente. Y este principio de legalidad fue considerado a la vez salvaguardia de los derechos individuales de la persona necesarios para el debido proceso, pero también un instrumento fundamental para defender el ámbito de competencia de los estados. Y por eso, y a diferencia de los tribunales especiales, desde el primer momento existió un esfuerzo muy grande por los estados por definir con gran precisión en el tratado y después en los instrumentos complementarios los delitos, las penas, los procedimientos a seguir. Y esta definición de los delitos es justamente la que delimita las competencias o ayuda a delimitar lo que puede hacer la Corte y lo que no puede hacer la Corte. En los estatutos de los tribunales para Ruanda y para la ex Yugoslavia, las definiciones son muy escuetas. Básicamente se menciona simplemente que el estatuto tiene, que el tribunal tiene competencias sobre los delitos de contra crímenes de deshumanidad, genocidio, y eso se rellena con definiciones muy escuetas. En cambio, en el Tratado de la Corte Penal Internacional, por primera vez los estados se embarcan en un ejercicio multilateral de codificación de lo que se considera derecho consuetudinario y para lograr definir con gran precisión los delitos sobre los que va a poder entender la Corte Penal Internacional. Y hay algunos estados, y en particular los Estados Unidos, que promovieron que esa definición fuera muy detallada, incluso lo dijeron abiertamente, decir la definición es una prerrogativa de los estados, de la soberanía de los estados, es la prerrogativa de definir los delitos y de articular los principios del derecho penal aplicables y evitar así que los magistrados se excedan en sus competencias. Incluso dicen magistrados que no se sabe de dónde vienen y cómo pueden llegar a interpretar la ley, y evitar ese internacionalismo excesivo a través de la interpretación jurisprudencial de los jueces. Entonces, para evitar que los jueces avancen excesivamente en la interpretación del derecho, se establece esta especie de corset jurídico donde se define con gran precisión lo que es un crimen de lesa humanidad y lo que es cada categoría de actos dentro de esa categoría de crímenes de lesa humanidad. Y eso, por supuesto, fue un ejercicio muy complicado desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista político, llegar a acordar entre todos los países del mundo lo que esos países consideraban como crimen de lesa humanidad y con ello lo que iba a ser la órbita de competencia de la Corte Penal Internacional. Gracias a este ejercicio de codificación, que además se complementa en un instrumento que se llama los elementos de los crímenes, que se hace después de Roma, gracias a este esfuerzo de codificación, hoy el Estatuto de Roma tiene la primera definición multilateral de crímenes de lesa humanidad y además tiene también codificación, la primera codificación comprensiva de crímenes de guerra.